Dios les bendiga, familia, amigos, les amo con todo mi corazón, hermanos y mis hermanas en Cristo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hay muchas cosas de que gozarnos y alegrarnos, hermanos, pero a veces tiene que poner uno una cara seria. Siempre lo he dicho, que la gente más alegre son los hijos de Dios, los que verdaderamente nos gozamos en ese gozo de la salvación que el Señor nos ha dado y que conocemos la verdad por las Escrituras, hermanos. A uno se le debe de romper el corazón en este tiempo por todas aquellas personas que no han leído las Escrituras. El logro más grande que puede hacer uno en la vida desde que tú naces es conocer al Señor, es volver a la casa de tu Padre. Desde que tú naces eres como un hijo pródigo. Eres un hijo pródigo hasta que tú entiendes la verdad y conoces la verdad de Dios. Entonces vuelves a la casa del Padre. Cuando tú le pides perdón a tu Padre, le dices: papá, perdóname por todos mis pecados. Así como el hijo pródigo que se levantó, tomó la decisión y dijo: voy a ir a la casa de mi Padre, porque aún los que trabajan ahí con él están mejores que yo. Pero este hijo pródigo se había ido del Padre a los disfrutes del mundo, de la vida, hasta que un día recapacitó porque estaba en necesidad y dijo: voy a volver a la casa de mi Padre. Y él tomó la acción, se levantó y fue al Padre. Y cuando el Padre lo vio venir, el Padre corrió a él y se abrazó a él y le besó. Pero un hermano se molestó porque el papá le hizo fiesta al hijo pródigo, al hijo desobediente. Y el papá le dice al otro hermano: ¿por qué te molestas? Estoy parafraseando, hermano. Tú has estado aquí conmigo todo el tiempo, pero tu hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Así nosotros, cada uno de nosotros, cuando reconocemos al Padre, cuando conocemos la verdad, cuando tomamos la decisión de leer las Escrituras o dejar que alguien te enseñe, tú estás viniendo a la casa del Padre. Cuando tú le pides perdón con todo tu corazón, te arrepientes de pecado, tú vuelves a la casa del Padre. Voy a hablar algo muy importante el día de hoy, hermanos. Este video para mí es muy importante. Tengo que mirar las palabras que voy a decir con mucho cuidado, porque los videos que yo hago, hermanos, son para la gente que nunca ha leído la Biblia. Yo no necesito predicarte a ti, mi hermano, mi hermana. Yo sé que quizás conoces la palabra de Dios más que yo. Yo aún me estoy preparando, estoy yendo a estudios para servirle mejor al Señor, ya a mi edad. Pero ahí donde estoy yendo hay jovencitos y hay adultos, y nos estamos preparando, unos para ministros, otros para pastores. Y el enseñarse uno más es para explicar más las cosas mejor a la gente, hermano. Yo los videos que hago son para gente que nunca ha leído las Escrituras. Los que más me preocupan son los de mi sangre, hermanos, que puedan entender. Te deben de preocupar a ti si conoces la palabra de Dios. Te debe de preocupar tu familia, más en estos tiempos. No importa que no te hagan caso, Dios se va a encargar un día de revelarles. En medio de turbulencia, en medio de tribulación, quizás el Señor ahí les traiga memoria todas las cosas que fueron escuchadas, toda semillita que se plantó en ellos. Quizá van a entender, van a captar en ese tiempo y van a tomar la decisión de entregarse a Dios verdaderamente. O quizás estén en peligro sus vidas y puedan decir: yo oí esto de la gente que conocía las Escrituras, y sé que si entrego mi vida voy a vivir para siempre con el Señor. Es un abrir y cerrar de ojos. Cometí el error de no haber escuchado todos aquellos que me quisieron enseñar de la palabra de Dios. Entonces, tu preocupación y la mía, mi hermano, a ti hay quien te predique, nos predicamos el uno al otro. Hay que buscar a la gente que nunca ha sido predicada, nunca ha sido enseñada de la palabra de Dios. Para mí es muy importante este video, mi hermano, y voy a explicar por qué. Tenemos un sumo sacerdote. No necesitamos más sacerdotes. Ahora la gente podrá decir: ¿está loco? ¿Cómo no vamos a necesitar sacerdotes? Entonces, todo eso hay que explicarle a la gente.
que antes había una religiosidad buena, antes había una religión verdadera que era el judaísmo y que todavía existe. Es la religión verdadera, la que solamente lee la Torah. La verdadera religión no es otra religión más que la judía, donde se hacían ritos y se hacían sacrificios y había incensos y había candelabros y había cosas físicas a las cuales honraban por mandato de Dios. Pero todas las cosas cambiaron después de Cristo para acá, porque el tabernáculo representaba a Cristo. Ahora, si yo le quiero explicar a la gente y a los míos con todo mi amor, así se vestían los sacerdotes de antes. En este pecho usaban las joyas, las piedras preciosas, usaban en un cuadro en el pecho, usaban los colores de las 12 tribus de Israel. Ahora, si la gente quiere, yo lo creo con todo mi corazón, con toda la información y el ADN que está saliendo hoy en este día. Si tú eres indígena, si tú conoces lo que es purépecha, lo que es lo que es mayas, aztecas, nosotros venimos de la tribu de Isaacar. Aquí está en amarillo. O sea, la gente tiene que conocer todo esto. Nosotros nos separamos de Dios desde hace muchísimo tiempo, a adorar a otros dioses en costumbres paganas. Pero ahora Cristo vino a unir las ovejas perdidas. Entonces aquí tienen, así se vestían los verdaderos sacerdotes, no como los del día de hoy. Vamos empezando por ahí. Y esto es lo más importante. Esto se llamaba el tabernáculo. Familia, amigos, hermanos y hermanas. Esto era el tabernáculo. Aquí es donde se hacía toda la religiosidad, la religión verdadera. Y aquí sí había sacerdotes. Y había ritos. Y aquí donde miran aquí con mi flecha, aquí se sacrificaban animalitos, corderitos. Es por eso que ustedes le conocen como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes se sacrificaban corderos, se sacrificaban animalitos al entrar al atrio, a entrar al patio del templo. Este era un templo ambulante, más bien dicho. Y aquí sacrificaban animalitos que representaban el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, hermanos. ¿Entiende esto, familia, por favor? Uno se cansa de decirles la verdad. No nos cansamos más bien de decirles la verdad. Y aquí se preparaban todos para hacer sacrificios a Dios, para perdón de pecados por el año, por la semana, por el mes, por si mi hijo pecó, mis hijos andan mal, deje ir a hacer un sacrificio aquí, pedirle al sacerdote que traían animalitos, le decían al sacerdote, sacrifique esto por si mis hijos andan mal, como Job lo hacía. Como Job lo hacía por sus hijos, traía animalitos a los sacerdotes y aquí los sacrificaban para que perdonara a Dios los pecados, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, por la caída de Adán y Eva, porque entró el pecado al mundo. Sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Y aquí representaba al Señor toda esta madera que corre alrededor con lo que levantaban las cortinas. Toda esta madera representa al hombre que no se quiere doblegar. Es la madera más dura que había, que se levantaba el templo con esta madera. Y esta madera ya representaba al hombre, que es difícil de doblegarse a Dios, de humillarse ante Dios. Entonces, aquí adentro de esta carpa, de este templo, había un arca del pacto. Aquí estaban todas las 12 tribus de Israel alrededor. Una para el norte, una para el sur, una para el este y otra para el oeste. Ya iban formando una cruz. Aquí no representa bien. Aquí había espacios. Ya iban formando una cruz. Y en medio estaba el tabernáculo. Aquí. Donde Dios les decía, ellos levantaban el campamento, levantaban el tabernáculo y empezaban a caminar con él. Y donde Dios les decía, paren aquí, ahí paraban y levantaban nuevamente el templo ambulante, el tabernáculo. Y volvían a hacer sacrificios. Esa era la vida nómada de los verdaderos judíos.
Los verdadera religión. Pero ¿qué pasó? Aquí tienes el interior, aquí tienes el lavamiento donde lavaban la carne, donde lavaban la carne y todo esto. Y aquí estaba la primer cortina al templo. Estaba primero la cortina, estaba primero esta, una cortina, segunda cortina, y luego estaba esta cortina. Esta era la segunda, esta era la tercera. Aquí estaba el candelabro, que es lo que representa, hermanos, el verdadero pueblo de Israel. La menorá, el candelabro, no lo representa la estrella de Renfán. Ya lo he explicado muchas veces, pero a veces estamos igual que los católicos. No queremos dejar cosas que creemos con todo nuestro corazón que no son verdaderas. Y aquí está el candelabro, y aquí estaba el pan de la propiciación. Aquí había ritos que se tenían que cumplir. Aquí se había velas, aquí se había pan. Aquí había aceite, aquí había cosas que Dios mandó poner. Pero en la tercera cortina, en esta cortina, familia, amigos, en esta cortina, en este cuartito, nadie podía entrar más que una vez al año. Más que una vez al año podía entrar ahí la gente. Los sacerdotes. Disculpa. El sacerdote ahí podía entrar más que una vez al año para pedir perdón por los pecados de todas las 12 tribus de Israel. Para pedir perdón. Y aquí estaba el arca del pacto. Esta era el arca del pacto. Aquí la mira, gente. Aquí se guardaban los 10 mandamientos. Y se alzaba la vara de Aarón, la vara de Moisés, con la que doblegó a Faraón. Y esa vara nosotros hoy la tenemos, cambió de física a espiritual. Esa vara la tenemos en la boca, que es el nombre de Jesús. Aquí se guardaba la vara de Aarón, de Moisés. Se guardaba el maná que bajó del cielo, que representa a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero maná que bajó del cielo. La verdadera comida es la palabra de Dios, es Jesús mismo, es la palabra. Él es el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se alzaba el maná que Dios mandó al pueblo de Israel para que se alimentara en tiempos de hambre, cuando le pidieron a Dios que los alimentara. Aquí se guardaba el maná que bajó del cielo. Los 10 mandamientos aquí se guardaban. Y estaban 2 ángeles mirando hacia el centro. Y aquí estaba la presencia de Dios. Aquí estaba la presencia de Dios. Y tú no puedes entrar a la presencia de Dios porque eres muerto, te mueres. Te mueres porque Dios es santo, 3 veces santo. Entonces el sacerdote entraba por esta cortina y le ponían una campanita en los tobillos. Y desde aquí de afuera lo dejaban entrar hasta el lugar santísimo, hasta este lugar. Y si el sacerdote no estaba bien con Dios, si estaba mintiendo que estaba viviendo en santidad y no estaba, en cuanto moría, en cuanto entraba moría, porque estaba enfrente de la misma santidad de Dios. Y lo que hacían cuando no oían las campanitas sonar, sabían que había muerto el sacerdote, no cumplió con la santificación. Entonces era jalado con el lazo, lo jalaban para afuera. Y así lo hacían, año tras año. A veces entraban sacerdotes a pedir perdón hasta la misma presencia de Dios, viviendo en santificación, y no morían porque estaban obedeciendo a Dios. Y ahí pedía perdón por los pecados de todas las tribus por el año. Y así se hacían estos ritos, todo el tiempo se hacían estos ritos. Ahora yo explicándote esto, quiero que entiendas lo que significa esta cortina que está aquí. Esta cortina es la cortina del templo hasta el lugar santísimo. Hasta el lugar santísimo. Para mí es muy importante este video porque quiero que entiendan, todos aquellos que no han conocido las escrituras, ya no necesitas sacerdotes. Y ahorita te voy a explicar por qué. Hay otro tipo de sacerdote, pero no los religiosos como el día de hoy, que tienen engañada a la gente. Hay muchos sacerdotes de buen corazón que no conocen muchas cosas.
Entonces de aquí nos vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Para verificar todas estas cosas. Pero primero quiero enfatizar en la cortina del templo que mostré. Y de ahí nos vamos a Mateo 27 y nos vamos a ir rápido. Si estás mirando el video, te doy gracias. Vamos a ver qué pasó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos la cortina del templo, por favor. La cortina donde nada más una vez al año podía entrar el sacerdote. Si no estaba en santidad, moría. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Quién? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo venía a terminar con esos ritos. Ellos lo sentían en su corazón. Hay gente envidiosa, hay gente altanera, hay gente que se cree Dios. Y habían venido ya con muchos ritos que ya Dios no había mandado del templo. Ya le habían aumentado cosas. Por eso el Señor dijo, cargan a los hombres con mandamientos que ni siquiera ustedes, sacerdotes, pueden llevar. Y han cargado a la gente de hoy día, de mi tiempo en el que yo he venido, lo han cargado con mentiras. Y Jesús vino a revelar la verdad en contra de la mentira. Los sacerdotes no les gustó, como no les gusta al Vaticano el día de hoy. No te me vayas, entiende por favor lo que te estoy explicando. Te lo estoy explicando con gráficas y todo para que puedas entender. Lo hago con todo mi amor. Disculpa que a veces hablo así, pero es que me apasiona. La verdad a mí me apasiona y me goza la verdad y me da vida. Y me trae compasión, y misericordia y amor por las almas. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes que le habían pagado y a los ancianos. Los sacerdotes le habían pagado para callar la boca de Jesús, para que lo entregara a las autoridades. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy, mi hermano. Nada de esto ha cambiado. Aún a los que decimos la verdad nos quieren callar en este tiempo y nos van a entregar igual que al Señor. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas reconoció que Jesús era inocente. No tenía ningún delito. Él era santo, 3 veces santo, nunca pecó. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. No las devolvieron al ofrendero del templo, no lo devolvieron ahí porque dijeron, esto trae sangre. ¿Y cuánto iglesia del día de hoy con sacerdotes falsos reciben dinero de los carteles, de gente que ha matado, de gente que hasta políticos reciben grandes cantidades con dinero manchado de sangre? No le echo la culpa a la iglesia, entiende lo que digo, sino que la gente se quiere lavar sus pecados dando dinero a la iglesia para aliviar sus conciencias. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Esta era una profecía que Jeremías dio. Todo lo que Dios dijo en el Viejo Testamento se cumplió con Jesús. Aún las profecías de que iban a ser de una virgen, todo eso estaba escrito desde cientos y cientos de años antes de que viniera el Señor. El Señor vino a cumplir su palabra y te estamos advirtiendo con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón que el Señor dijo que en este tiempo que estamos viviendo hoy, Él iba a volver. Y se va a cumplir. Y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor.
Jesús pues, estando en pie delante del gobernador, delante del gobierno, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. El Señor no respondió nada. Por eso dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero, así como esos corderitos que te enseñé que iban llevados a sacrificio. El Señor sabía que tenía que ser entregado en sacrificio por ti, por mí. El Señor lo sabía desde antes. A eso vino, a dar su vida, como los corderos ahí que te enseñé que iba antes de entrar al templo. Los sacerdotes los sacrificaban para perdón de pecados. Jesús era el cordero que iba a quitar el pecado del mundo de una vez y para siempre. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Como cordero fue él llevado al matadero, dice la palabra de Dios, y no abrió su boca por ti y por mí. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Si tú no has leído la palabra de Dios, Abba, por eso tú tienes el grupo Abba. Se pusieron el grupo Abba porque quiere decir papá. Abba quiere decir papá o padre o diminutivo papá. Y aquí tiene la palabra Barrabás. Barrabás, hijo de padre. Esto quiere decir hijo de papá, hijo de padre, pero este era descendiente de Caín, para que más me entiendan mis hermanos. Estaba un descendiente de Caín, hijo de otro papá. El Señor les dijo bien claro en su tiempo, ustedes son hijos del diablo y mi verdad no cabe en ustedes. Y ustedes hacen los deseos de su padre. Reunidos pues ellos le dijeron, aquí estaba Barrabás, hijo de papá, y trajeron a Jesús, al hijo de papá, al hijo del padre, junto con el hijo de otro papá, y escogieron a Barrabás en vez de Jesús. Reunidos pues ellos le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, al hijo de papá falso, o al hijo de papá verdadero, llamado el Cristo? ¿Quieren que suelte a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, porque sabía que por envidia le habían entregado. El gobierno sabía que los religiosos habían entregado al Señor por envidia, porque el Señor era verdadero, porque el Señor vino y les dijo la verdad. Tienen ritos y sacrificios que yo no he mandado. Y era verdaderamente el Hijo de Dios y santo. Él verdaderamente era santo, no hipócrita como los sacerdotes de ese tiempo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, la esposa de Poncio Pilato, no tengas nada que ver con ese justo, con este hombre justo, no te metas tú en estos asuntos, Pilato. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. He tenido sueños que es el Hijo de Dios. He tenido sueños que es un hombre recto y justo y fiel y bueno. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Como quisiera explicar yo en estos pasajes. Y respondió el gobernador, hay mucho que explicar aquí de lo que está pasando el día de hoy. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, a la descendencia de Caín, no a la descendencia de Abel. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, se ha crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿por qué te estoy enseñando todo esto tan largo? Para que entiendas el tabernáculo, para que entiendas lo que hizo el Señor por ti, para que sepas cómo se va a romper la cortina del templo, para darte a ti acceso hasta el lugar santísimo sin ningún sacerdote, porque Jesús entró hasta el lugar santísimo por ti, por mí, como el sacerdote sumo y supremo. Y el único santo de por todos los tiempos, por todos los siglos de los siglos. Él es el sacerdote santo que entró por ti, por mí, hasta la presencia de Dios, rompiendo la cortina del templo. Ahorita te lo mostramos aquí. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, o sea, no aventajaba nada en que tuvieran misericordia del Señor, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. A un hombre malvado reconoció que estaba haciendo una injusticia, pero no los religiosos. Los religiosos son el daño más grande que tenemos. Aún nosotros mismos nos lo hacemos cuando nos hacemos muy religiosos. En cosas que Dios no ha mandado. Inocente soy yo de la sangre de este justo, de este bueno, de este hombre que le están haciendo una injusticia. Yo me lavo las manos. Tenía miedo por lo que su esposa le había dicho. Allá vosotros. Ojalá que Dios te dé discernimiento de lo que estoy explicando. No estoy hablando de mis hermanos y mis hermanas y mi familia católicos. Estoy hablando de una institución del Vaticano que sigue haciendo lo mismo. Y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. Y así fue. Entonces le soltó a Barrabás, un criminal. Y había un criminal, aceptó la gente. Hasta el día de hoy sigue lo mismo. Aceptan los criminales en vez de al bueno. Aceptan al malvado en vez de al bueno. Por culpa de los religiosos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quiero que mires allí, porque en la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos todos sanados. La palabra de Dios en otros versículos dice que por las heridas que le causaron a Jesús, fuimos nosotros todos sanados. Por cada latigazo que le daban, nosotros íbamos sanando a la salvación, de la muerte a la vida. ¿Entiende? Cuando le pegaban al Señor en su espalda y se iba rompiendo su piel, se iba rompiendo la cadena del templo que te enseñé, que nadie podía entrar ahí más que una vez al año. El sacerdote tenía que vivir en santificación. Se iba rompiendo esa cortina del templo cuando le pegaban al Señor en la espalda. Entonces le soltó a Barrabás, y siendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Una humillación tan grande que le hicieron a nuestro Padre. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Sí, cuando uno ama a su Señor, le duele a uno hasta mirar lo que le hicieron a mi Señor, porque yo amo a mi Señor. Ámalo, búscalo con todo tu corazón. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, un negrito. Yo le pido a Dios que en este tiempo revele a la iglesia muchas cosas que la iglesia no sabe. La iglesia no sabe el gran engaño. La iglesia no sabe qué tan profundo fue el engaño. Se ha borrado historia, se ha borrado verdadera historia, y lo están haciendo el día de hoy. Por eso estamos conociendo muchas cosas. Hay un pueblo que se dice pueblo y no lo es. Le robaron totalmente la identidad al verdadero pueblo de Dios. Cuando hallaron a un hombre de Cirene, a un morenito que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Oh, si mis hermanos entendieran, porque el león de la tribu de Judá se siente en el alma hasta decir: el león de la tribu de Judá.
Donde hay leones, mi hermano. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, a este morenito. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Aquí puedo explicar lo que fue, pero no quiero adentrar en eso. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo porque tenía... santo Dios de la gloria, Señor, no lo quiero decir. Los romanos iban al baño y usaban esas esponjas para limpiarse la cola. Y eso fue lo que le trajeron al Señor y le echaron vinagre a la cubeta, para que más me entiendas. Todo eso lo pasó el Señor por ti y por mí. No le vas a alabar, no le vas a agradecer, no lo vas a buscar con todo tu corazón, no le vas a pedir perdón. Ve con reverencia a la iglesia a buscar verdaderamente al Señor. No vayas a buscar otras cosas, al templo, a la iglesia. Ve a buscar a Dios, ve a buscar al Señor. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Otra vuelta, lo que había dicho el profeta se cumplió. Jesús vino a cumplir las profecías y el Señor nos dijo que iba a venir en este tiempo que estamos viviendo hoy. Y estamos advirtiendo a la humanidad que despierte. Pero muchos no van a despertar, dice la palabra de Dios. Que va a ser como en los días de Noé. La gente va a estar casándose, dándose en matrimonio, comiendo y bebiendo, viviendo la vida normal, y nunca le hicieron caso a Noé. Y así mismo nos dijo el Señor a nosotros, va a ser como en los días de Noé. No les van a hacer caso, pero ustedes hagan su trabajo de ministros, hagan su trabajo de evangelistas, de maestros, de profetas, de pastores, de evangelistas. Hagan su trabajo ustedes, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ya estaba escrito desde antes. Y sentados le guardaban allí, esperando a que muriera. Y pusieron sobre su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por eso yo siempre hablo mucho de la izquierda. Esto representa a la humanidad. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, burlándose de él y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Pero Jesús estaba hablando de su templo. Jesús estaba hablando que el templo es el cuerpo. Hoy día el templo es tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo. Tu cuerpo es el templo donde Dios quiere habitar. Ya no es exterior, es interior. Y el Señor, cuando dijo que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a edificar, estaba hablando de él, del cuerpo de Cristo. Pero la gente no entendía, como no entiende el día de hoy. Tú que derribas el templo, tú que dijiste que lo derribaran y que en 3 días tú lo ibas a edificar nuevamente, tú que dijiste eso, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, bájate. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Oh no, el único que quería que se bajara de la cruz era Satanás usando a esta gente. Recuerda, y te lo vuelvo a repetir, que cuando tú no estás verdaderamente con Dios, eres un títere del enemigo, así como estaba usando esta gente que decía el Satanás a través de ellos que se baje de la cruz, porque si Jesús se bajaba de la cruz, no hubiera salvación para ti y para mí. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Aquí es donde quiero que pongas atención. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este.
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniendo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, entregó su vida por ti y por mí. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué se rompió la cortina del templo? Para darte acceso a ti hasta el lugar santísimo, siendo él el sacrificio vivo, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que fue sacrificado por ti para mí, el único sacerdote que necesitas, que entró hasta el lugar santísimo para darte vida eterna, para que tú tengas acceso hasta el mismo trono de Dios, con humildad. Cuando tú te hijas y le dices: Señor, perdóname de todos mis pecados, ahí estás en la misma presencia de Dios, porque Jesús abrió el camino del templo hasta el lugar santísimo. Ojalá ya hayas captado en tu mente y en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ya gente arrepintiéndose en ese tiempo, y una resurrección que hubo en ese tiempo para testimonio de que va a haber otra cuando venga el Señor. Las cosas que pasaron antes van a volver a pasar en este tiempo, pero en lo espiritual más que en lo físico. Y te estamos diciendo, te acabo de mostrar que tú eres el templo, y ahora Dios quiere habitar en ti, y hay que llevar sacrificios dentro de uno. Tú eres el templo, tú eres el tabernáculo. Ahora nosotros debemos de traer sacrificios a Dios, pero no de animalitos, sino decirle: Señor, bórrame de mis pecados. Y que tú digas: Señor, yo soy un ladrón, yo soy un violador, yo soy un adúltero. Ayúdame a vencerlo, ayúdame a vencer, Señor, el pecado. Y cuando tú lo vences, vienes y te arrodillas delante de Dios y le dices: te traigo este sacrificio en mi vida, Señor. Quité de mi vida este pecado, lo he vencido, gracias a ti lo traigo como ofrenda agradable, Señor, ante tu presencia. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidiendo el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo. Aquí vamos a ver el engaño en el cual todavía tienen a la humanidad. Muchos sacerdotes tienen engaño a la humanidad. Y tomando José el cuerpo, lo envió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había logrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Escucha lo que van a decir los fariseos y los sacerdotes. Ellos querían seguir con sus ritos, que siguen hasta el día de hoy muchos. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato,
prepararon al Señor para la tumba. Y después de prepararlo vinieron al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador, escucha, los engañadores siguiendo diciéndole que Jesús era el engañador, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, cuando aún estaba vivo, dijo: después de 3 días resucitaré. Después de 3 días resucitaré. Pero ¿por qué si es un engañador? ¿Por qué les preocupa a los sacerdotes? Porque ellos sabían que Jesús era verdadero, pero amaron más la religiosidad que a Jesús, que la verdad. Diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que aseguren el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Manda guardias que guarden ahí la tumba. ¿Cuántos demonios estuvieron ahí para que no resucitara el Señor? ¿Cuántos soldados hubo ahí? ¿Cuántos había sacerdotes orando para que Jesús no resucitara? Mandaron hasta poner una guardia en la tumba a los sacerdotes. Y Pilato dijo ahí, y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurarlo, como sabéis. Guarden la tumba, que no salga el Señor de ahí. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ya vamos a terminar. Ten paciencia, porque estas cosas son muy interesantes, muy importantes que conozcas. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Primero las mujeres fueron a buscar al Señor. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, ve a decirle a los demás que Cristo vive. Vayan y digan que Cristo vive. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Las nuevas. Jesús vive, y si Él vive, tú puedes tener vida eterna, porque Él venció la muerte por ti y por mí. Cuando tú le pides perdón, tú puedes tener vida juntamente con Él, porque Él venció la muerte por ti y por mí. Es tiempo de pedirle perdón al Señor verdaderamente. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, se hincaron y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, dadles las buenas noticias, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí una de las guardias, aquí unos de los guardias fueron a la ciudad. Los que estaban guardando la tumba bajaron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, a los religiosos, de todas las cosas que habían acontecido. Jesús resucitó, no está en la tumba. También les traemos noticias malas para ustedes, porque quieren seguir en su religiosidad, quieren seguir con sus ritos y sacrificios que ya terminaron con el Señor. Son malas noticias para ustedes, pero se las traigo, sacerdotes. Y les dijeron todas las cosas que habían sucedido. El Señor resucitó. Y reunidos con los ancianos, los sacerdotes reunidos con los ancianos, y habido consejo, todos una reunión hicieron.
dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, robaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. Les pagaron para que callaran, para que echaran mentiras. Eso sí hasta el día de hoy. Esto sí hasta el día de hoy. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Nosotros los sacerdotes vamos a hacer por ustedes, soldados, si los acusan de algo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos. Hasta el día de hoy los judíos no creen en Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo el poder me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder para darte vida eterna si me pides perdón con todo tu corazón y me sigues a mí. Por tanto, ir a ser discípulos es lo que yo estoy haciendo contigo. Quiero que tú seas un discípulo del Señor, un alumno del Señor, y que dejes que el Maestro te enseñe con su palabra. Yo soy un estudiante de la palabra de Dios, soy un alumno del Maestro. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, ustedes ya no son sacerdotes, son mis discípulos, son mis apóstoles, son los que conocen la palabra de Dios. Todos mis estudiantes vayan y bauticen en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No necesitas ser sacerdote, con que seas mi discípulo y conozcan mi palabra. Y me pediste perdón por todos tus pecados y yo te he perdonado y te he dado la vida eterna. Tú puedes ir a predicar, puedes ir a enseñar, puedes ir a bautizar y enseñándoles lo que yo les he enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esto termino. Si nos vamos a Hebreos, (4:16). Te doy muchas gracias si estás mirando este video. Si después de tú conocer esto, es tu propia responsabilidad. ¿Sabes? Yo brincaría de gusto que me hayan enseñado esto desde que yo estaba joven. Tú tienes la oportunidad de conocer el día de hoy estas cosas. Y son para libertad de tu alma, para que seas salvo de una vez y para siempre. No necesitas esperarte a morir y que alguien ore por ti, a ver si alcanzas el cielo. No, Jesús ya abrió el camino por ti. Ya te mostré la gráfica del templo, donde se rompía donde abrían la cortina del templo para entrar hasta el lugar santísimo. Ya Dios te dio la entrada hasta el mismo cielo, cuando tú te hincas y le pides perdón a Dios verdaderamente. Y entonces tú haces sacrificios dentro de tu templo, que el Señor vive dentro de ti. Los sacrificios son ahora dejar el pecado. Y el Señor sabe que poco a poquito le vas a venir a traer sacrificios. Ya dejé el robo, ya dejé la mentira, ya dejé el chisme, ya dejé el alcohol, ya dejé la droga, ya dejé la mujer que no era mi esposa. Ya me quité de tantas cosas. Y esas cosas son las que le traes tú al Señor en agradecimiento. Ofrendas de sacrificio en tu vida que le agradan a Dios. Que vivas una vida agradable al Señor. Escucha, por tanto, teniendo, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No le mientas a Dios que tú no eres pecador. Yo tengo mucho problema con eso. Gente me dice, es que yo con que me porte bien me voy al cielo. Y eso no es verdad. Todos somos pecadores. Yo aún vivo en santificación, créelo. Yo todavía aún lucho con cosas. Tú tienes que conocer todo esto, pero Dios quiere mirar una lucha dentro de ti. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. Por tanto, cuando tú le pides perdón a Dios,
Él viene siendo tu sumo sacerdote. Jesús es el único sacerdote que tú vas a necesitar. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios sabe que no eres perfecto. Escucha la bondad de nuestro Padre Celestial. Estas cosas te las enseño lo más simple que yo pueda, por amor a ti y por el amor que Dios tiene a todos nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios entiende que no eres perfecto, pero quiere que le pidas perdón, dejes tu religiosidad y vivas libre de religiosidades. Y simplemente acéptalo en tu corazón. Pídele que viva dentro de ti, que tú eres su templo. Sino uno que fue tentado en todo. El Señor sabe. El Señor fue tentado en todo, lo mismo que nosotros, según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. Él sí no pecó. Nosotros sí somos pecadores. Nuestro Señor no pecó. Él es el único que te puede representar como sumo sacerdote delante del Padre. Él te representa a ti, no tú te representas a Dios. Jesús te representa a ti como sumo sacerdote. Acerquémonos pues. Acércate pues sin temor, con toda confianza, sin temor que Dios te va a rechazar. Dios entiende tus debilidades. Dios sabe que no eres perfecto. Vino a salvar al pecador. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa es la cortina del templo que se rompió para darte acceso hasta el mismo lugar santísimo donde estaba el arca que te enseñé, donde estaban el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Ahí estaba la presencia de Dios. Eso era en lo físico antes, pero ahora es espiritual. Ahora tienes acceso hasta la misma presencia de Dios a través de Jesús como sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué más buenas noticias te puede dar uno? Para todos aquellos que dicen que predico muy duro, ¿qué más te puedo enseñar del amor tan grande para ti de Dios? Que ya puedes vivir el día de hoy sabiendo que eres salvo. Y no estar con la duda, ¿a dónde iré el día que muera? Agárrate del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Salvador, el que vino y que pagó por tu condena en el infierno. Él te hizo libre de la condena del infierno. En otros versículos dice que abogado tienes en Cristo. Él es el que va a abogar por ti delante del Padre. Él es mi seguidor, Él es mi alumno, Él es mi hijo. Él es uno de los míos. Yo lo represento aquí en esta corte celestial, Padre. Yo pagué por su condena de Él. Queda libre. Nadie más puede hacer eso más que el Señor Jesús. Para despedirme, te muestro nuevamente lo que acabamos de leer. Esta era la segunda cortina. A esta cortina no entraba más que el sacerdote una vez al año. En otros versículos, ahí en la palabra de Dios dice que cuando el Señor entregó su vida, cuando dijo es pagado está, consumido es, se rompió la cortina del templo. ¿De cuál templo? Del templo que estaba en los tiempos del Señor. Había un templo como este, pero ya de cantera. En ese tiempo, ya un templo estable, un templo no movible. Y había todavía lo mismo, todas estas cosas adentro. Y estaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar más que una vez al año el sacerdote a pedir perdón por los pecados de las tribus de Israel. Cuando el Señor entregó su vida, esta cortina se rompió, representando a un sumo sacerdote que pasó por este pasillo. Y se rompió la cortina y te dio acceso hasta la misma presencia de Dios. ¿Cómo se hace eso? Cuando eres humilde y le pones a Dios en primer lugar en tu vida, como tu único sacerdote y tu único salvador. Te presento esto
En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.